Hola amigos, un gusto saludarles. Estamos en Canal 67. Recordarles que nos pueden buscar en nuestras redes sociales como TV Canal 67 y también en nuestro canal de YouTube Juan Carlos Mendoza TV. Así es que este día vamos a conversar un tema muy importante para la salud de todos. Yo creo que hay temas en la cual debemos de estar atentos, prevenidos, para evitar cualquier problema de salud que se pueda volver mucho más grande. Y para eso, este día tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Emilio Salazar. Muchísimas gracias por siempre darnos el espacio y poder venir a compartir con todos nuestros televidentes. Hola Juan Carlos, un gusto estar aquí de nuevo y un feliz inicio de semana. A todos nuestros televidentes traemos información valiosa. ¿Qué vamos a hacer ante un dolor abdominal que se nos presente como una emergencia muy común en nuestra familia, ya sean niños, jóvenes, adultos o personas de la tercera edad? Sí. Bueno, este día el tema principalmente, así como lo dice el doctor Emilio Salazar, la temática es emergencias abdominales. Así que se pueden dar muchos casos, ¿verdad?, de dolores abdominales, por ejemplo, y pues quién mejor para que el doctor nos explique qué hacer en esos momentos complicados o cómo identificar. Sí, es muy importante que tengamos presente que las emergencias no avisan y pueden presentarse en cualquier momento, y si algún órgano o algún espacio anatómico es muy difícil de diagnosticar y nos puede sorprender incluso a los médicos, es el abdomen. El dolor abdominal es una caja de Pandora, es algo tan difícil de diagnosticar. La mayoría de las veces el dolor abdominal puede ser una causa leve, algo que no requiera una intervención quirúrgica o que comprometa la vida, pero ninguna emergencia comienza de un solo. Es decir, ningún paciente llega grave al hospital y porque una hora atrás empezó todo, salvo ciertas excepciones de muerte súbita, pero en general el dolor abdominal le va a dar tiempo de que tome las decisiones precisas y acertadas. Definimos el dolor abdominal como aquel que tiene una duración al menos de 6 horas y que no ha resuelto. Es decir, le empezó a doler, puede empezar muy suavecito, pero si llega a este periodo de 6 horas y todavía continúa, entra en la definición de abdomen agudo o dolor abdominal que requiere una evaluación médica de urgencia. Sí, bueno, se dan por muchos motivos pueden haber dolores abdominales, doctor. El dolor abdominal puede obedecer a tantas causas que vamos a tratar de resumir algunas de las más frecuentes en este espacio, sí. Pero no solo los órganos que están en nuestro abdomen nos pueden ocasionar dolor abdominal. Sí. Por eso el dolor abdominal sigue siendo un misterio y un desafío. Para poner unos ejemplos, usted puede tener dolor abdominal y tener un infarto. Hay una clase de infarto de miocardio que el síntoma inicial es un dolor en el abdomen, en la boca del estómago, como que si tratase de una gastritis. Hay otros escenarios, pacientes que tienen neumonía y el pus o la neumonía bacteriana está en la base del pulmón que está en contacto con el abdomen y también ocasiona dolor abdominal. Pero el dolor abdominal más frecuente es del que vamos a hablar en esta ocasión con Juan Carlos, que es muy común, pero muy común que lo tengamos en nuestra familia y muchas veces nos confiemos. Lo importante de este programa es mostrarle de una forma sencilla cuáles son los síntomas que le pueden sospechar que usted necesita al menos una evaluación por un médico de forma presencial para determinar que ese dolor abdominal no requiere algún tratamiento o intervención quirúrgica, porque si nos dormimos y dejamos pasar ese dolor abdominal, no es lo mismo intervenir en las fases iniciales de una enfermedad que ya en una forma tardía, cuando ya las complicaciones son más severas. Incluso desde una operación, cuando usted detecta el caso a tiempo, la cirugía puede ser pequeña o incluso puede ser por vía laparoscópica o láser. Sí. Pero ya cuando hay una catástrofe, algo se perforó, algo se atoró, ahí la cosa es más complicada. Sí. Estábamos conversando con el doctor Emilio Salazar, incluso antes de iniciar esta entrevista,
Y pues hablábamos que uno de los principales problemas o más complicados, o emergencias más complicadas son apendicitis, que de repente la persona puede confundir el dolor con con otro órgano o qué sé yo, y de repente pues es de urgencia. Eso no debe de entretenerse mucho, doctor. La apendicitis aguda es una emergencia quirúrgica. De hecho, en todo el mundo, la emergencia más común de cirugía, es decir, el motivo más frecuente que requiere la intervención de un cirujano, es la apendicitis aguda. Pero para comprender qué es la apendicitis aguda, recordemos dónde está este órgano. El apéndice secal es un órgano que está en la parte inferior del abdomen al lado derecho, en la mayoría de los pacientes, porque lamentablemente la medicina no es como la matemática, no es una ciencia exacta, y hay un pequeño porcentaje de personas que tienen todos los órganos al revés. Le llamamos situs inversos. Puede haber casos raros que tenga su apéndice del lado izquierdo, y usualmente las personas no lo saben hasta que presentan una apendicitis aguda. El apéndice está allí donde inicia el ciego, el colon, y es una porción de intestino delgado que tiene funciones inmunológicas, pero que no es indispensable para la vida. Cuando este apéndice se inflama, desencadena un dolor que puede terminar en una intervención quirúrgica. Y es importante, cuando usted tenga dolor abdominal, sospeche que puede tratarse de una apendicitis aguda, porque es la patología abdominal más frecuente que requiere una intervención quirúrgica. Sí, bueno, también hay ¿por qué se da este tipo de problema en el apéndice, doctor? La apendicitis se inflama porque la estructura, que es como un gusanito tubular que llega al ciego, puede obstruirse. Cuando se obstruye la salida del apéndice, es como una porción de intestino que no tiene salida. Y cuando se obstruye el material que está en el interior del apéndice, que es contenido de heces y bacterias, pues las bacterias empiezan a reproducirse, a multiplicarse, a generar líquido. Esto aumenta la presión, esto a la vez aumenta la obstrucción y se inflama hasta que se perfora. ¿Qué puede obstruir la salida de este conducto de la luz del apéndice secal? La causa más frecuente en un 40% de los casos son los fecalitos. ¿Qué es los fecalitos? Viene de lito, piedra, y fecal, de heces. Es heces impactadas duras. Cuando las heces se enduran y forman como piedras en la salida del apéndice, este se inflama y desencadena todo el cuadro de apendicitis aguda. Esta es la causa más frecuente de apendicitis aguda, pero también hay una causa muy interesante, sí, y es la inflamación de los ganglios linfáticos, del tejido linfático del apéndice. Como lo mencionamos, el apéndice secal tiene funciones inmunológicas, tiene tejido linfático en su interior, y resulta que cuando los pacientes, sobre todo en la edad escolar, tienen infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones gripales, este tejido se inflama y produce la obstrucción del apéndice. La primera causa que mencionamos eran los fecalitos. La segunda causa es esta inflamación que le conocemos como hiperplasia del folículo linfoide. La tercera causa pueden ser, que ya es menos rara, pueden ser semillas. Sí. Semillas que ingiere, que llega a quedarse ahí obstruyendo la luz. Lo anterior no quiere decir que sea malo ingerir semillas, sino que en algún paciente que desafortunadamente sucede esto, la semilla puede entrar a esa luz del apéndice, obstruirla e inflamarla. Otra causa ya menos frecuente es un parásito. Hemos realizado apendicectomías que cuando completamos el corte, lo que encontramos en medio es una solitaria. Un parásito puede ir a alojarse ahí, obstruirlo y desencadenar la inflamación. Y como causa menos frecuente, en el 1% de los casos, los tumores de apendicular. Una causa muy rara,
pero que puede estar presente es que se haya producido un tumor en el apéndice y que esto lo inflame y desencadene todo el cuadro de apendicitis aguda. Por eso es muy importante que si a usted le realizaron una apendicectomía, el apéndice que lo quitaron, es cierto que a veces nos gusta guardar las piezas de recuerdo en formalina o en alcohol, tenemos que mandarlo a biopsia para descartar a 100% de que no era un cáncer, porque si resulta que la causa fue un cáncer, el tratamiento es totalmente diferente, va a requerir quimioterapia, radioterapia, seguimiento, exámenes, etcétera. Afortunadamente es una causa muy rara que solo compromete al 1% de los pacientes. Hoy por hoy no debe fallecer nadie por apendicitis aguda. Y me atrevo a extenderlo más, hoy por hoy, a ningún paciente debería evolucionarle la apendicitis hasta perforarse, porque podemos detectarlo a tiempo, diagnosticarlo y por supuesto tratarlo a tiempo oportunamente. Sí, el hecho de mandar esa muestra al laboratorio, doctor, que usted explicaba en este momento, ya es parte del protocolo que hacen los médicos, o el paciente debe decir yo quiero estar seguro o descartar que era cáncer. Realmente como cirujano, desde que estamos en la escuela, en formación, se nos enseña que todo lo que quitemos lo tenemos que mandar a biopsia. Ya sea una uña, un lunar, tenemos que mandarlo a biopsia porque al final el patólogo, al ver al microscopio la pieza, nos va a dar el diagnóstico histológico. Pero resulta que muchas veces, empezando por los médicos, nos confiamos y decimos con mi experiencia, porque es posible, con mi experiencia yo sé que este apéndice no es un tumor, pero no podemos confiarnos, sino que debemos pues hacer lo que tenemos que hacer. Aunque le digo, con la apariencia macroscópica, muchas veces los cirujanos podemos decir, esto no es un tumor de apéndice. Sin embargo, para eso está la ciencia, para que objetivamente disminuya la probabilidad de error nuestro, y a través de la biopsia usted tiene una garantía del 100% de que no era un tumor de apéndice. Ok, o sea que sí es parte del proceso que ustedes como médicos hacen después de extraer esa parte afectada. Es correcto. Es correcto. Bueno, me llama también la atención, doctor, el consumo de semillas. A veces, pues, en un momento tal vez que se está en alguna reunión, casi siempre se presta para estar comiendo o de alguna manera también un poco de distracción, ¿verdad? Y que uno empieza a comer semillas con algún tipo de bebida, pero eso, ¿qué tipo? ¿Hay algún tipo de semilla o todas las semillas son peligrosas o mucho riesgo para el apéndice? En sí, no es que comer semillas le predisponga a una apendicitis. Sí. Y es muy buena oportunidad para mencionar el valor nutritivo que tiene de la ingesta de semillas, de nueces, de almendras. Todas estas semillas tienen ácidos grasos esenciales que son muy importantes para nuestra salud. También aportan una cantidad de fibra que es importante. Y es una recomendación nutricional, que nos salimos un poquito del tema, pero le hago a la población. La ingesta de semillas es muy buena para la salud. Desafortunadamente, no hay algo que yo le pueda decir, esta semilla le va a dar apendicitis. No es en sí que haya una proporción, es decir, no le puedo decir yo a usted no coma semillas para que no tenga apendicitis aguda. Tiene que comerla. Desafortunadamente, en un 10% apenas de casos de apendicitis aguda, podemos encontrar que una semilla fue la que desencadenó el problema. Pero la recomendación no podría ser, en este caso, no consuma semillas, sino que se encuentra, lamentablemente, por cosas de la suerte, que a alguien se le atoró una semilla y le desencadenó el cuadro. Pero este hecho no es para desalentar la ingesta de alimentos. Lo que sí es muy recomendable, porque la principal causa son los fecalitos, las heces duras. Que las heces se pongan duras y se impacten, sí lo podemos modificar a través de nuestra dieta, aumentando la ingesta de agua y aumentando la ingesta de fibra. Es decir, trigo, avena, afrecho, todo lo que produzca fibra en el colon va a disminuir la probabilidad de que nuestras heces se hagan duras, y eso sí está directamente relacionado
con que disminuya la probabilidad de padecer apendicitis aguda, pero realmente es algo que más queda realmente a la suerte de cada persona si va a desarrollar o no apendicitis aguda. No hay una relación directa, por ejemplo, con la diabetes, que yo le puedo decir, mire, esta dieta le va a conducir a diabetes. Sí. La apendicitis es una cuestión meramente de suerte, pero sí está demostrado estos orígenes como desencadenantes de la enfermedad. Sí. También hay algunas inquietudes y lo retomo ya aprovechando que está usted acá, y yo creo que esas dudas las podemos tener muchas personas, pero cuando usted se toma un refresco de chan que trae muchas semillitas, el caso de comerse una granadilla que trae muchas semillas también, esas no son muy arriesgadas consumirlas. Realmente no hay un riesgo, no hay un riesgo, sino que es como una causa poco probable que por mala suerte alguna semilla puede encontrarse, pero realmente no es la causa más frecuente. Entonces no le puedo recomendar yo a la población no ingiera semillas, pero sí en un pequeño porcentaje de los casos hay riesgo. Puede que una semilla se quede atorada y no es algo que uno pueda evitar de ninguna forma. Bueno, entonces eso ya nos permite estar un poco más tranquilo y disfrutar de esos productos, de esas bebidas, frutas, qué sé yo. Hay muchas cosas que uno a veces tiene en la mente, lo está comiendo, pero tiene en la mente que podrían llegar a ser dañinos. No, realmente no son dañinos. Bueno, entonces vamos a ir a un pequeño corte y cuando volvamos vamos a seguir conociendo el tema de las emergencias, ¿verdad? Por dolores o problemas de un malestar en el estómago, y eso pues nos está comentando, nos está explicando el doctor Emilio Salazar. No nos cambien, ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Este día estamos conversando con el doctor Emilio Salazar y el tema de este día precisamente es emergencias abdominales. Hemos estado conversando un poco con el doctor y la importancia que es poder identificar o saber qué hacer en el momento de que se presente un dolor abdominal, por ejemplo, doctor. Juan Carlos, esto es bien importante porque realmente puede salvar una vida o evitarnos muchas complicaciones. La apendicitis aguda tiene una forma de presentación clásica que ocurre en el 90% de los pacientes, pero tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que puede ocurrir a cualquier edad, desde niños hasta personas de la tercera edad. Sin embargo, hay un grupo de población que es más frecuente encontrarlo, que es en los adolescentes y en los adultos jóvenes. El cuadro que voy a describir corresponde al 90% de los casos, pero siempre cada paciente puede presentar una forma diferente de apendicitis aguda. Sin embargo, para comprender el dolor del apéndice debemos comentar que el apéndice, cuando somos embriones y estamos en el vientre de nuestra madre, está ubicado en la parte alta del abdomen. Pero a medida el embrión, el feto va desarrollándose, se va a localizar hasta el lado derecho, en la parte baja del abdomen, donde clásicamente sabemos tenemos que está imágenes el dolor. ahorita. Ahí tenemos imágenes, sí. Podemos ver la posición del apéndice secal ya en un joven o un adulto, que termina en la parte derecha inferior del abdomen, justo donde comienza el ciego. Pero como embriológicamente viene desde arriba, desde arriba del ombligo, puede empezar con un dolor abdominal de forma insidiosa, le llamamos. El dolor insidioso es aquel dolor que poco a poco se va instaurando en el paciente y que luego en las horas se pone más fuerte, pero no le va a iniciar de una vez un dolor fuerte, sino que le inicia de una forma suavecito en la parte del estómago por arriba del ombligo, y ahí es donde nosotros podemos confundirnos como pacientes y pensar es una gastritis o es un cólico o me cayó mal la comida. Pero lo que hace el diagnóstico es la migración del dolor. La migración es que el dolor se desplaza desde arriba del ombligo y en una hora ya lo tiene justo en la parte baja derecha del abdomen. Esa migración del dolor
es muy característica de la apendicitis aguda. Además, puede tener náusea, puede tener vómito, puede tener fiebre y característicamente se le va el hambre. En los niños es frecuente que nosotros hagamos una distinción de una apendicitis de otras enfermedades. Tenemos en pantalla simplemente también preguntándole tema de síntomas. Los síntomas que describe ahí el apendicitis son los que hemos mencionado. Ajá, el dolor correcto. abdominal, la náusea, puede haber vómitos, puede haber en casos más hambre, avanzados escalofríos también, okay, y fiebre. Pero en los niños se les va el hambre. Eso es característico. Difícilmente le vamos a decir a un paciente que haya con dolor abdominal, mire, usted tiene hambre, y él nos va a decir, sí, tengo hambre. El paciente refiere que se le ha perdido el apetito. Y los niños, por lo general, los niños les gustan las pizzas, las hamburguesas, que aunque no son buenas para la salud, pero les gusta. Y uno le dice, no quiero una hamburguesa, no quiero una pizza, y el niño dice, no, no tengo hambre. Ese síntoma también viene a complementar la orientación del diagnóstico. Es decir, si usted de pronto en su casa, su niño, su adolescente, su esposo, su esposa, empieza con un dolor abdominal, y ¿dónde te duele? Aquí arriba, pero está suavecito, y luego en unas par de horas el dolor no ha cedido, hablamos que hay un periodo de 6 horas que no cede, y luego ya lo tiene al lado derecho, seguramente es una apendicitis. Y quiero aprovechar a comentar que aunque la ciencia médica ha avanzado mucho, el diagnóstico de la apendicitis aguda es a través de la clínica, a través de la exploración del médico y de la historia clínica que estamos teniendo. Podemos decirle en un 90% es una apendicitis aguda. Y luego vienen los exámenes que vienen a complementar el diagnóstico, pero el estudio de ultrasonido abdominal no es el mejor estudio para diagnosticar una apendicitis aguda, porque resulta que la apendicitis tiene 4 fases, y en las fases iniciales, donde no está complicado, muy difícilmente puede identificar el radiólogo una apéndice inflamada. Puede ser que usted tenga todos los síntomas de una apendicitis, que su médico, en su experiencia, su cirujano, diga esto es una apendicitis, y bueno, tomemos un ultrasonido y el ultrasonido sale normal, y usted le está cursando con una apendicitis aguda. Si los síntomas son claros, existe la probabilidad de que el ultrasonido sea normal, porque está en la fase inicial de la apendicitis aguda y debe proceder con una intervención quirúrgica lo antes posible, no sea que ese apéndice se perfore, y lo que pudo haber sido una intervención vía laparoscópica o una intervención con una herida pequeña y que tenga una estancia hospitalaria corta de un día, termina en una cirugía grande, una cirugía mayor, ingresado un montón de días, en el peor de los casos, a cuidados intensivos, y todavía si la situación se pone peor, que tengamos una mortalidad por apendicitis aguda, que hoy por hoy es hasta cierto punto inaceptable que una persona fallezca por esta enfermedad, porque podemos detectarla precozmente. Sí. Bueno, aparte del dolor que pueda ocasionar la apendicitis, también hay otro tipo de dolores a nivel de intestino. El caso también, la parte tal vez no en el intestino, pero sí en órganos que están a la par o juntos. Entonces, podemos hablar de dolores de vesícula, hay hernias, hay muchas personas que padecen de estreñimiento, cólicos, colitis, obstrucciones intestinales, cálculos, y hablamos también del cólico renal, y por ahí veíamos también una imagen de una señorita, una mujer con dolor también menstrual, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de dolores se pueden dar, se pueden casi que ubicar en las mismas zonas, son diferentes zonas, o ¿qué sería la característica más principal para decir esto es apendicitis? Entendería yo, doctor, no sé, usted es el experto, de todo esto que he mencionado, la apendicitis es el que necesita atención de inmediato al detectar el dolor. La apendicitis aguda es la enfermedad más frecuente que cursa con dolor abdominal, por la cual consultan en la unidad de emergencia. Pero, como usted lo ha dicho, el dolor abdominal puede venir de diferentes órganos y las diferencias pueden ser sutiles. Un parámetro es el dolor abdominal que no cede en al menos 6 horas. Es un dolor que requiere una evaluación lo antes posible por su médico, porque puede obedecer a diferentes causas.
Y otro dato muy importante es que no debemos tomar medicación para aliviar el dolor. Como lo hemos mencionado a través de todo el programa, el diagnóstico es a través de la historia clínica y de la palpación o el examen que el médico le hace del dolor. A través de esa palpación, a través de ese examen físico, podemos decir, bueno, este dolor no requiere hospital, váyase a su casa, venga en 3 días. O decir, este dolor requiere más estudios, exámenes, ultrasonido, tomografía. Pero ¿qué pasa, Juan Carlos, si de pronto el paciente tomó elixir? Tomó simeticona, buscapina, alka-seltzer, tomó algo para el dolor, que naturalmente él va a sentir un alivio del dolor. Sí. E independientemente sea el apéndice, la vesícula, los riñones, va a llegar ya sin dolor. Y cuando el médico lo examine, no le va a doler. Sí. Y eso puede influir en que haya un error en su diagnóstico. Entonces, el dolor abdominal no se trata en casa. Si usted tiene dolor abdominal, tiene que ir a buscar consulta. Ya vimos la apendicitis aguda. ¿Cómo es el dolor? Empieza lento, arriba del estómago, luego lo dirige a la fosa ilíaca derecha, la parte derecha baja del abdomen, con los otros síntomas. Ahora hablemos de la vesícula. El dolor de los cálculos en la vesícula tiene una característica que es diferente. Okay. Que usualmente el paciente no es primera vez del dolor, sino que ya ha venido con episodios que resulta que fue a comer la sopa de pata, o comió esas pupusas con chicharrón, o una ingesta grasa. Después de una ingesta de alimentos abundantes, o de una ingesta de grasa, viene casi seguido de la ingesta un dolor fuerte, casi súbito, que inicia no como la apendicitis. Recordemos que dijimos que la apendicitis iniciaba insidioso, despacito. El dolor de la vesícula es un dolor que inicia después de la comida, de forma casi súbita, como un cólico localizado debajo de las costillas del lado derecho. La mayoría de las ocasiones es un cólico biliar y resuelve en un par de horas, pero si usted ha tenido estos episodios de dolor, resulta conveniente que le evalúe su médico y decida qué exámenes hacer para detectar si tiene o no cálculos en la vesícula biliar. Ahora, si ya tiene más de 6 horas con un dolor después de las comidas por debajo de las costillas, es muy probable que su vesícula esté inflamada por los cálculos y no tenga más tiempo de esperar, sino que habría que prepararlo para una intervención urgente. Pero es de prestarle atención a este segundo tipo de dolor abdominal que hemos mencionado en relación a los cálculos que pueden estar en la vesícula biliar. Sí, bueno, yo creo que es bastante complicado para un padre de familia, una madre, identificar qué podría ser un dolor abdominal. Sin embargo, y a fuerza de ser sincero, doctor, yo creo que la mayoría de madrecitas cuando ven, bueno, dicho de paso, vamos a aprovechar a felicitar a las madres, ¿verdad? Que todavía estamos en el mes de las madres. Yo siempre he pensado que es todos los días del año, no solo el 10 de mayo. Así que muchas felicidades. Así, un saludo a todas las madres. Ser madre no es un estado civil. Sí. Es decir, no podemos decir, madre soltera. Ser madre es tener un hijo y dar todo lo que están haciendo estas mujeres por nosotros. Bueno, y sabemos que la preocupación de una madre a la hora de que su hijo lo ve con un dolor tremendo, o su esposo, qué sé yo, lo primero que hacen es, tómate esto, esta pastilla es para el dolor. Entonces, eso no se debe de hacer, doctor. Eso ya no se debe hacer. El dolor, perdóneme, pero yo sé que usted ve a su cipote ahí llorando, no debe quitarlo. Debe llevarlo al médico para que lo examinemos así con el dolor. Y las madres conocen más a los niños. Sí. Nosotros tenemos información valiosísima de la mamá, porque ellas lo conocen. Sí. Ellas conocen si es el dolor, cómo es, si lo tenía antes o no lo tenía. Entonces es muy importante pues la labor que ellas hacen, pero sí altamente contraindicado la automedicación, que elixir, que Sertal, que la vez pasada me funcionó, que fue el mismo dolor y la vez pasada le di esta hierba y se le quitó. Eso por favorcito no lo hagamos, que en esta ocasión puede ser diferente. Sí. ¿Qué hay que hacer en ese momento crítico? No se le da la pastilla, pero hay que ir al médico. O llamamos o vamos. Tiene que ir al médico. Mire,
usted tiene un dolor abdominal, puede ser cólicos, puede ser que le cayó mala comida, etcétera, el estrés incluso puede dar dolor abdominal, pero si ese dolor le empezó y no se dio, ya van 2 horas, 3 horas y el dolor no cede y está más fuerte, y usted después de esta plática que estamos teniendo ya ubica, así este dolor es como dijo el doctor, como una apendicitis, como una vesícula, como una hernia, lo mejor es que usted vaya a su médico de cabecera, a su unidad de salud más cercana o Fosalud, y preferible que usted llegue y en el camino, ya me quitó el dolor, pues gracias a Dios, no tenía mayor cosa, y usted se regresa a su casa después de su evaluación. Eso es preferible a que usted no vaya, el dolor evolucione, se complique, se perfore algo, y cuando ya llegue donde el médico, ya la situación sea más complicada y ponga en riesgo su vida. Porque hoy por hoy una apendicitis usted la detecta a tiempo en el primer día, se opera y el día siguiente usted se va a su casa. Unos cálculos en la vesícula biliar, pues hemos tenido muchos pacientes que se han estudiado y tienen cálculos, se opera, hasta es una cirugía casi ambulatoria con laparoscopía o láser, que 3 heriditas, a lo sumo 4 del tamaño del dedo meñique, y el día siguiente pues usted perfectamente ya está en su casa. Pero si nos atenemos, si nos confiamos, podemos tener malos resultados. ¿Qué hay de aquello, doctor, de costumbres, o no sé si es cultural ya, de hace años, de nuestros ancestros, que de repente le decían, mire, es un empacho el dolor que siente? Entonces, llegaban y lo soban. Yo creo que todavía se da. Ese tipo de acciones, doctor, ¿qué piensa usted? Sí, ¿quién no ha tenido un empacho en su vida? El problema es de que una cosa diferente es una colitis, o que de pronto tuvo una mala digestión, a que pueda tener algo más grave. Y a diferentes edades las patologías abdominales quirúrgicas cambian. La clave es la permanencia del dolor. Si usted ve que ese dolor pasó 2 horas, no se quitó, 4 horas, 6 horas es el tiempo límite. Si tiene 6 horas con dolor abdominal y no se le quitó, sí o sí necesita ir al hospital a una revisión. El empacho, un cólico, una mala digestión es un dolor que sin medicamentos se le va a quitar en unas 2 horas. Porque tampoco es la idea que abarrotemos y colapsemos los sistemas de salud, porque es normal que tengamos dolores abdominales y que se nos quitan. Lo que nos debe prender la alarma es la persistencia del dolor en el tiempo. Y en segundo lugar, el incremento del dolor en el tiempo. Y también los síntomas asociados, si tiene fiebre, otros síntomas. Y hay un dato bien característico que también no nos podemos confiar. El apéndice, cuando se rompe, inicialmente el dolor desaparece. ¿Así? Usted tiene una apendicitis, se va inflamando, duele, y cuando se rompe, en ese momento el dolor disminuye, porque dolía, porque estaba estirándose. Al romperse, libera la presión, y transitoriamente se puede confiar el paciente y decir, ya se me quitó. Pero después, cuando el apéndice se rompe, todo su contenido, que son heces y millones de bacterias, se liberan al abdomen, la contaminan la cavidad abdominal, y hace una peritonitis, hacen absceso, y en un par de horas el dolor está peor y el estado general, el compromiso general del paciente está peor. Entonces, la clave es que si usted tiene dolor abdominal y le ha persistido y ha llegado a 6 horas sin medicarse, tiene que ir a un hospital para disminuir el riesgo de complicaciones y el riesgo de muerte. Bueno, hemos escuchado al doctor Emilio Salazar y pues obviamente el dato que nos está dando, podemos decir que un descuido puede llegar a ser fatal. Sí. Así es. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Cuando regresemos vamos a seguir conociendo de este tipo de emergencias o enfermedades también que podemos estar sufriendo en un momento dado. Y son cuestiones que aparecen de la noche a la mañana y hay que saber tratar y hay que saber cómo manejar esa situación. Así que cuando volvamos vamos a seguir conversando, vamos a seguir conociendo un poco más. No nos cambien. Gracias por continuar en sintonía de Canal 67. Recordarles que nos pueden ver en los diferentes cables a nivel nacional, también en los diferentes cables locales
Y de igual manera nos pueden buscar en las redes sociales, STV Canal 67, y también pueden buscar como Juan Carlos Mendoza TV en YouTube. No les olvide suscribirse y activar la campanita para que pueda recibir sus notificaciones y poder ver todas estas entrevistas. Así que es un gusto poder compartir con nuestro amigo el doctor Emilio Salazar, y estamos tocando un tema muy interesante que son las emergencias abdominales. Hemos tocado diferentes puntos de vista en la cual podría haber un problema de dolores en la parte abdominal, y el doctor pues nos ha estado ilustrando cómo es, por qué es, y también tenemos que ver el tema de cómo prevenir y qué consejos también nos puede dar el doctor. Hemos abordado que hay dolores de vesícula, hernias, apendicitis, estreñimientos, cólicos, colitis, obstrucción abdominal también, intestinal, ¿verdad? Y cálculos, cólicos renales. Sabemos que todos esos problemas son bien complicados, doctor, pero ¿cuáles son los que hay que ponerle la verdadera atención de manera inmediata? Realmente en el abdomen pueden ocurrir tantas cosas y apenas estamos dando un pincelazo de lo hay muchas más frecuente, pero hay uno muy importante que tenemos que hacer mención. Ya hablamos del apendicitis, sí, ya hablamos de los cálculos en la vesícula biliar, hablemos del grupo de pacientes que presentan obstrucción intestinal. Muchos pacientes tienen un patrón defecatorio diferente. No hay que yo le pueda decir, este es el patrón en que una persona normalmente tiene que ir al baño, porque sí, cada persona es diferente. Habrá quien va 3 veces en el día al baño a hacer sus necesidades, y hay otras personas que, bueno, su patrón es ir cada 3 días. Pero cuando se sale del patrón normal que usted tiene, podemos sospechar una obstrucción intestinal. Y esto es muy importante porque también son emergencias muy frecuentes y que desafortunadamente todavía estamos viendo mucha consulta tardía. Es decir, muchos pacientes que llegan a la emergencia, bueno, ¿y desde cuándo no puede ir al baño? Fíjese que desde hace 2 semanas no ha ido. Y entonces ya es una situación sí, bien complicada. Existe en la medicina un dicho muy antiguo, pero que es real, y habla de que ninguna obstrucción intestinal debe ver la luz del sol 2 veces. Es decir, que si usted tiene una obstrucción intestinal, tenemos que resolverla antes de 24 horas, porque ¿qué viene después de una obstrucción? La perforación. ¿Y qué es la obstrucción? Bueno, que algo impide la salida de las heces, impide que usted vaya al baño de una forma tal que le obstruye por completo. Y como no puede salir y sigue produciendo más contenido intestinal y las bacterias que están ahí siguen produciendo gases, el colon empieza a distenderse como una vejiga en relación a lo proximal al sitio de la obstrucción, y si esa obstrucción no se resuelve, sigue distendiéndose hasta que finalmente se rompe, y cuando se rompe, eso es una catástrofe. Sí. Allí sí las cosas ya están más difíciles, ya son más días de hospitalización, más días de cuidados intensivos y un alto riesgo de mortalidad. Es muy frecuente a toda edad, pero podemos hablar de las personas arriba de los 65 años que de pronto nota que no puede ir al baño, pero esto se le va a acompañar también de que el abdomen empieza a ponerse sopladito, se distiende. Okay. Este es el momento en el que usted tiene que llevarlo al hospital. No recomiendo la automedicación porque lo que tenemos a la mano es bueno, démosle laxantes, pongámosle un enema, etcétera, pero es importante determinar a qué se debe esta obstrucción, a qué se debe esta dificultad que tiene el paciente para ir a hacer sus necesidades, porque tenemos que encontrar si lo que hay un tumor, por ejemplo, si él tiene un tumor, le puede estar obstruyendo la salida, o si el intestino, hay pacientes que el intestino por dentro es muy grande, es más grande, es más largo, es redundante, entonces el intestino puede rotarse entre sí, se rota y eso lo obstruye. Si lo detectamos a tiempo a través de una intervención quirúrgica, pues lo desenrollamos y ahí tiene. O si tiene un tumor antes de que esté perforado,
se hace una operación y se quita el tumor sin que haya contaminación del abdomen y se hacen los procedimientos que sean necesarios o derivación con colostomía o se vuelve a reconectar, pero se evita la perforación y la contaminación de todo el abdomen. Un dato importante es que las hernias pueden dar obstrucción intestinal. Si usted tiene una hernia y nunca le ha dado problemas y ya sabe que tiene una hernia, pero de pronto la hernia se atora y ya no regresa, también puede ser una causa de obstrucción intestinal y que hay que diagnosticarla y tratarla a tiempo. Doctor, ¿y qué podemos hablar también? El dolor por cólico renal es bastante fuerte el dolor, según también hemos sabido. El dolor por cólico renal es el dolor más fuerte que un hombre puede presentar. Se le compara similar al dolor de parto de una mujer o al dolor de un infarto de miocardio. Es un dolor que va a hacer que esa persona se esté retorciendo del dolor, puede estar dando gritos, puede estar incluso hasta tirándose al suelo por el dolor. Y es muy importante detectarlo, diagnosticarlo, y miren que aquí hay una paradoja. ¿Sí? El dolor más fuerte a lo mejor no es una causa tan grave, porque un dolor de cólico renal no va a determinar en una cirugía, y el dolor que es más suavecito puede llevarlo a una operación. Entonces no nos podemos confiar. Por ejemplo, cuando uno pasa la ronda en la emergencia y va a ver dónde están los pacientes con dolor abdominal, de lejos uno puede ver al paciente que está gritando, está peleando, se tira de la cama, y uno ya sabe, ese es un cólico nefrítico, ese es un dolor renal. Y el paciente, aunque esté más demandante, porque el dolor es más fuerte, no es el más grave. Sí. El dolor que nos da preocupación es aquel paciente que tiene dolor. ¿Por qué se puede dar eso, doctor? El cólico nefrítico puede tener cálculos, puede tener piedritas, por la ingesta elevada de bebidas carbonatadas, por una mala nutrición, forma piedritas en el riñón, cristales, y estos, cuando ya están más grandecitos, estas piedritas, como es natural, el riñón intenta eliminarla y al pasar por el uréter quedan atorados y eso desencadena un dolor. Lo que podríamos decir que para evitar ese tipo de situaciones, evitar bebidas carbonatadas y otras bebidas. Mucha ingesta de agua. Mucha ingesta de agua, disminuir el consumo de sal, por supuesto, para evitar la formación de cálculos. Pero cuando ya se forman, hay que darles tratamiento, hay que diagnosticarlo y detectarlo a tiempo, porque la presencia de cálculos, aparte del dolor, es un condicionante en muchos casos de infecciones de vía urinaria resistentes a los antibióticos, infecciones de vía urinaria persistentes, y al final pues esto trae complicaciones serias para la salud. La sal es un producto que afecta demasiado también para que pueda llegar a dar un cólico renal. Debemos disminuir la ingesta de sal porque también está relacionada con hipertensión arterial, son varias con cosas. Otras enfermedades, pero principalmente las bebidas carbonatadas, los alimentos ultraprocesados que traen muchas sales también y que son los que van a ir a depositarse al riñón para formar estos cálculos. Y por supuesto aumentar nuestra ingesta de agua. También hablábamos de colitis o también los cólicos también comunes. El cólico común es totalmente diferente al otro cólico renal que estamos hablando. Dolores diferentes, ubicados en lugares diferentes. La colitis es una enfermedad muy frecuente. Básicamente el colon de estas personas se inflama con facilidad. Se inflama con dietas, con irritantes, personas que de pronto ingieren curtidos, ingieren condimentos, ingieren salsas, aderezos o comida muy condimentada, les desencadena episodios de inflamación del colon, producen demasiado gas y tienen a la vez dificultad para expulsar estos gases, y eso les desencadena dolores que vienen a ser un cólico como en la enfermedad del síndrome de colon irritable de muy fuerte intensidad, que también requieren su tratamiento médico, pero que muchas veces afortunadamente no van a terminar en una intervención quirúrgica.
¿Y qué puede hacer la persona para disminuir sus episodios de colitis? Bueno, aumentar la ingesta de agua, aumentar la ingesta de fibras como el afrecho, la avena, incremento en la ingesta de frutas y vegetales, que esto hace que nuestro colon trabaje de una mejor manera. Sí, bueno, durante todo el programa hemos hablado bastante también de la apendicitis y como ya estamos también acercándonos al final del programa, como para hacer un resumen de todo esto, doctor, estamos hablando que hay alimentos que también influyen para que de repente pueda haber un problema de apendicitis, el consumo de semillas, pero me mencionaba usted que eso es prácticamente un 10% el riesgo. Es más grande. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, cuando hablamos de que solamente es un 10%, o sea, me decía usted, no hay mucho problema, o sea, es cuestión de suerte o de mala suerte, de mala suerte de que pues eso le llegue a afectar a determinada persona. No es hereditario, o sea, no hay un cuadro que diga él va a padecer de apendicitis. Es correcto, ¿verdad? Entonces, por ahí me hacían una pregunta. El tema de las semillas, ya nos explicaba usted también que no hay problema, se pueden consumir la mayoría o quizás todas se puedan consumir. Pero decían, las personas que se comen las uñas, comerse las uñas, ¿es mito, realidad o qué podemos hablar de eso? Bueno, es un trastorno mental, le llamamos onicofagia. Sí. Es decir, cuando el trastorno no es... Pero afecta en el... no afecta la apendicitis. Okay. Bueno, sí puede afectar, sí, porque una causa de apendicitis aguda, pero muy, muy rara, que habíamos olvidado mencionarla, es los cuerpos extraños. Okay. Bueno, las semillas entran dentro del grupo de cuerpos extraños, pero estas son causas rarísimas de apendicitis aguda. Pero cuerpos extraños es todo lo que no está en nuestro cuerpo, y pueden ser pelos. ¿Sí? Hay personas que se comen los pelos y las uñas, pero muy rara vez le va a ocasionar una apendicitis aguda, aunque está descrito en los libros, pues, que al tener ingesta de uñas de pelos pueden ir a depositarse y tapar la salida del apéndice, desencadenar la inflamación y dar todos los síntomas. Y los que nos encanta comer pollo y nos comemos los cartílagos, los huesitos esos que vienen en los cartílagos de pollo, pues eso es rico, pero no sé, ¿afecta o no afecta? Como porque son de las preguntas que siempre, claro, o le dicen a uno, te va a hacer daño. No, eso no afecta. No afecta. No, porque el estómago, sus jugos gástricos y todo el resto del proceso es poderoso que pasa en la digestión, puede digerir el cartílago. Ok. Bueno, ¿qué consejos pudiéramos darle a nuestros televidentes para dejarles ese mensaje también de cuidar su salud o qué poder consumir o qué no? En términos generales, doctor, ¿qué podríamos darle a nuestros televidentes este día como consejo? Bueno, en primer lugar, felicitarlo por su programa, porque comparte información muy objetiva, y a los televidentes, pues, que nos informemos de temas de salud, que busquemos fuentes fidedignas, científicas, para tener claro qué podemos hacer ante una emergencia. Recordemos que una emergencia es una situación inesperada, y emergencias pueden haber de muchos tipos. Emergencia requiere una atención inmediata para disminuir la mortalidad, y el dolor abdominal es algo que le tenemos que tener respeto. No podemos diagnosticarnos nosotros mismos, porque incluso a los médicos nos cuesta a veces establecer un diagnóstico y tener la seguridad de un tratamiento. El dolor abdominal es una condición que, primero, no debe automedicarse, segundo, no tiene que confiarse, y en tercer lugar, no es algo que usted puede esperar, voy a ver mañana de llevar o de ir yo mismo a pasar consulta. Es algo que tiene un límite de 6 horas. Si en 6 horas el dolor abdominal no se ha quitado, definitivamente tenemos que evaluar y recordar que hay causas de dolor abdominal que no solo son originales en el abdomen, sino que hay otras causas que también pueden comprometer la vida, como un infarto de miocardio, como una neumonía y otra serie de enfermedades que nos pueden dar como síntomas el dolor abdominal. Así que, soldado avisado no cae en batalla. Bueno, y definitivamente eso nos encanta de usted, doctor, y por eso
invitamos ahí que nos venga a dar consejos, que nos venga a comentar cómo son todo este tipo de problemas de salud, porque nos los hace conocer de la manera más práctica, sin mucho tecnicismo, pero que nosotros lo podamos entender, y eso es lo que necesitan nuestros televidentes. Así que de mi parte, doctor, para mí es un gusto cada vez que podemos estar acá en entrevista y poder llevar este servicio social a la población, porque este es un servicio social que le estamos dando. Yo creo que es una parte educativa en la cual la gente, así de forma general, ya tiene como los principios o las bases para tomar decisiones en momentos difíciles. Juan Carlos, ha sido un gusto estar acá y un saludo a todos los televidentes, un gran abrazo, se les quiere mucho. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y le agradecemos también a todos ustedes que nos están viendo en este canal, así que un gusto, un privilegio haber estado con el doctor Emilio Salazar y poderles dar toda esta información de primera mano. Bendiciones para todos.